Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal, Palabra Santa. Bien, hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con el tema de la liberación. Muchos hermanos se preguntan y nos preguntan, nos llegan comentarios de por qué si ya están en una vida de gracia, si ya están en un camino de conversión, en un camino de purificación, ya tienen se han acercado, por ejemplo, al sacramento de la confesión, se han acercado a la misa diaria, a la Eucaristía, leen la palabra de Dios y la practican. ¿Por qué no alcanzan la liberación y viven sin paz y viven una vida de preocupaciones y demás? Bien, para poder comenzar y entender un poco esto, si bien sabemos que el alma necesita estar en un grado de madurez que solo lo conoce Dios y nosotros no tenemos acceso a eso, pero sí te voy a tirar algunos tips que te van a ayudar a poder alcanzar esta liberación que tanto necesita tu alma. ¿Qué cosas son las que verdaderamente valen la pena, pasos que valen verdaderamente la pena dar para poder alcanzar la liberación o por lo menos para acercarnos un poco más? Hay muchas personas que asisten a grandes congresos, a misas de sanación y de liberación, a retiros de sanación y de liberación, y hace muchos años que están detrás de esto y no logran liberarse. Si bien es cierto que el Señor libera cuando quiere y como quiere, también es cierto que muchas veces depende de nosotros, del paso que debemos dar y no estamos dando, no nos estamos dando cuenta. Y cuáles son esas cosas de las que no nos estamos dando cuenta. Bueno, hoy en esta breve enseñanza vamos a tratar de interpretar qué cosas tenemos que hacer para poder liberarnos. Yo te traje una palabra, una cita bíblica que la vas a encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 8, del versículo 31 en adelante, y dice lo siguiente: Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escuchen esto: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, su palabra, serán verdaderamente mis discípulos, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es palabra de Dios, en realidad es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué te hace verdaderamente libre? La verdad. La verdad te hace libre. O sea que para una verdadera conversión hay que conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdadera verdad? Primero, lógicamente, en la palabra de Dios, porque lo dice claro: los que permanecen fieles a mi palabra, a la palabra de Dios, conocerán la verdad. O sea que aquel que encarne en su vida el Evangelio de Cristo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Muchos dirán: yo todos los días me levanto, leo el Evangelio del día, rezo, hago mi oración, hago mi ayuno, mi sacrificio, mi ofrecimiento, voy a misa, frecuento el sacramento de la reconciliación y la confesión, escucho la palabra de Dios, yo conozco la verdad. Puede ser, pero
muchas veces conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios y no la practicamos. Por ejemplo, algo que es muy normal encontrar en todos los hermanos es el tema de la falta de perdón. ¿Cuántos de nosotros todavía hoy en nuestro corazón no hemos podido perdonar? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente caminamos, transitamos en la vida con mochilas de faltas de perdón, de no haber querido perdonar a un hermano? Sea mi papá, mi mamá, un tío, una prima, un primo, mi hermano, un amigo, porque me violó, porque abusó de mí, porque me traicionó, porque se burló, porque me maltrató, por lo que sea, por lo que sea. La verdad es que el que verdaderamente practica el Evangelio de Jesucristo siempre empieza por lo primero, y lo primero es perdonar. Es el amar hasta que duela. Es el amar hasta dar la vida. Y el amar de verdad empieza por el perdón. Escuchen lo que dice el Señor. Mateo 5 del 43 en adelante. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Amen a sus enemigos. Amen. Recen por sus perseguidores. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos detenido nuestro tiempo, nuestro andar, nuestro peregrinar para elevar una oración de súplica por aquella persona que odiamos o que nos odia, por aquella persona que nos hizo mal y que quizá no queremos perdonar? Porque muchos dicen, no puedo perdonar. Eso es una mentira. El perdón es una decisión. Si querés de verdad perdonar, vas a perdonar. El perdón es un don de Dios, por eso es perdón, por don de Dios. Entonces yo me decido en el nombre de Jesús a dar ese paso, a perdonar. Y bueno, ahí viene la gracia divina acompañada con la unción del Señor, que me permite en un proceso, en un tiempo, en un peregrinar, en un caminar, en este proceso del perdón, poder perdonar verdaderamente de corazón. Pero eso es el inicio del camino que uno elige en el Señor. Vuelvo a repetir, si querés ir a 754.000 millones de misas de liberación, de sanación, si tu corazón no tiene el gesto sublime más chiquitito de decir, yo decido perdonar en el nombre de Jesús a esta o a estas personas que han pasado por mi vida, si no te animás a perdonar, y no vas a ser libre. Nunca, nunca, nunca. Encarnar el Evangelio es esto, es aprender a amar. Y para aprender a amar, para conocer la verdad, para conocer la palabra de Dios y ser verdaderos discípulos, empieza por ser humildes. El perdón es ser humilde, es agachar la cabeza, es abajarse, inclinarse hasta lo más bajo y decir, yo perdono. Y también yo pido perdón. Porque hay que ser consciente de que uno todo el tiempo se equivoca. Y aquel que conoce la verdad y que vive en la verdad, primero es humilde. Porque la verdad es humildad. Aquel que vive en la falta de perdón es aquel que es soberbio, que no le va a otorgar a nadie la misericordia, pero que tiene la caradurez de postrarse enfrente al Señor y decir, perdóname. Entonces, si tengo la suficiente valentía como para ir a pedirle perdón a Dios de mis pecados,
tengo que tener la misma valentía para agachar la cabeza y perdonar y a la vez pedir perdón a aquellos hermanos a los que todos los días, con mis actos, con mis gestos, ofendo. Una mala cara, un juicio, una calumnia, una blasfemia. ¿Cuántos de nosotros todos los días que nos decimos perfectos, que juzgamos al prójimo, cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo que juzgamos en nuestros hermanos? Todos, todo el tiempo. Por eso el Papa Francisco, en este año de la misericordia que pasó, decía, custodia el corazón, custodia tu corazón, custodialo. Y custodiarlo es esto, es poder hacer un alto en el camino, mirarse al espejo propio, no al del otro, no al de los errores del otro, no, sino mirarse al espejo propio y decir, ¿cómo está mi corazón? ¿A quién tengo que perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué me cuesta tanto reconocer mis errores? ¿Por qué peleo hasta el final y discuto con cosas que yo sé que están mal? Pero es como que quiero tener la verdad. Y muchas veces el querer demostrar la verdad es vivir en una mentira, porque a veces hasta nosotros mismos sabemos que lo que estamos defendiendo es indefendible porque es mentira. Entonces, si tu corazón en verdad quiere vivir en la luz de Cristo, en la gracia de Cristo, y quiere ser libre y vivir en el gozo y en la plenitud de la paz, porque aquel que vive en la verdad vive en paz. Si en verdad querés vivir en paz, y tendrás que ser lo suficientemente valiente para dar estos pasos. El primer paso que uno tiene que dar es el del perdón. Después vendrá todo lo demás, pero primero el del perdón. Si, por ejemplo, yo digo que hay una persona que me odia, a la cual supuestamente yo no, pero esa persona me odia y me hace trabajos y me maldice y atenta contra mi vida y me persigue y me enjuicia. Si yo en la calle cuando me la encuentro no me animo a hacer lo que dice el Señor, amen a sus enemigos, o sea, hola, ¿cómo estás? Una cara, un gesto, un abrazo, pero me pega, me golpea, me maldice, me dice malas palabras. Bueno, en ese momento tú deberás de ser Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Te amo. Pero me pega, me escupe. Te amo, te perdono. Quédate tranquila, quédate tranquilo. Rezo por vos. Le pido todos los días al Señor para que te haga verdaderamente libre de esta situación. Para que todos los días te dé en tu corazón lo que Él sabe que tú necesitas. Su voluntad en tu corazón. Porque en la medida en la que se cumpla su voluntad en tu vida, serás libre, vivirás en la verdad y serás feliz. Ese es mi único objetivo, que seas feliz. Porque sos mi hermano en Cristo y porque debo amarte como lo dice el Evangelio. Entonces, si yo aprendo a caminar en esa verdad, que es amar al prójimo como a uno mismo, amar a mi enemigo, por más que haga de mi vida un calvario, si yo aprendo a hacer lo que hizo Jesús en el camino al Calvario mientras cargaba la cruz y lo apedraban y le pegaban y hacían lo peor de él, él no se cansó de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Esa era su oración. Esa era su oración. Su oración no era, Padre, castígalos porque me están pegando.
Su oración era: Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces la persona que te ofende, la que más daño te hizo, no supo, no sabía en profundidad lo que te estaba haciendo. Si hubiese sabido lo que generó en vos y lo que genera esa acción en la eternidad, en su vida, en su alma, en tu vida y a lo mejor en la de todo tu linaje, porque a lo mejor esa situación genera en vos una falta de perdón que lleva a una vida de generación en generación de angustia, de padecimiento, de repetir fracasos. Si hubiese sabido esa persona, te garantizo que no lo hubiese hecho. Pero como vivía en el mundo, a lo mejor venía también de una historia de vida horrible y triste, y la replicó, y bueno, y esa réplica cayó en vos. Eso generó un desastre. Pero ese desastre se puede cortar, ese desastre se puede terminar. ¿Con qué? Con el perdón. ¿Y qué es el perdón? La misericordia, a la cual todos supuestamente somos devotos. ¿Por qué somos devotos? Porque nos conviene. A nosotros nos conviene ser devotos de la divina misericordia, porque ese es el perdón, el que me va a salvar, ¿no? Entonces me conviene. Ahora, si a mí me conviene ser devoto de la misericordia, también me conviene ser misericordioso como es el Padre que está en el cielo. En la medida en la que yo sepa perdonar, en la medida en la que yo sepa ser misericordioso, el Señor lo será conmigo. Ese es un primer paso. Entonces, si en verdad no te podés liberar, si en verdad no encontrás la paz, si en verdad vivís oprimido y vas a misas y en el medio de la misa, cuando pasa el agua o el Santísimo, o cuando están haciendo una oración de perdón, o en el momento que sea de la misa, si te manifestás de una manera horrible en la que no querés estar y no querés vivir, y hace mucho tiempo que pasás por esta situación, es momento de hacer un alto y antes de ir a esas misas, parar y decir: hay algo que no está bien. Y discernir y ponerse enfrente del espejo y hacer una evaluación profunda de tu vida, profunda de tus actos y de tus gestos para con el prójimo, que muchas veces van a tener que ver con esto. En la medida en la que aprendas a amar, cuando en verdad ames a todos tus hermanos, a todos, más ames a tus hermanos, a los que querés y a los que no querés, a los que te aman y a los que te odian. En la medida en la que tu vida sea un gesto de bondad, un gesto de amor, un gesto de sonrisa, de abrazo, de misericordia para con todos tus hermanos, en esa medida serás libre. Te garantizo que la liberación la hallarás a través de esos gestos y no a través de una oración de exorcismo, por ejemplo. Porque Satanás no puede habitar, no puede vivir en un corazón misericordioso. Donde hay misericordia hay luz, donde hay misericordia hay amor, hay perdón, y esa es la llave a una vida de plenitud y de libertad. Es libre aquel que sabe amar, inclusive a aquellos que los odian. Es libre aquel que sabe rezar y orar y pedir por bendición por aquel que lo persigue, por aquel que lo quiere matar, por aquel que lo maldice y que vive de brujo en brujo tratando de hacer pactos y maldiciones. Recordá también, para que no te persigas, que si tu vida es una vida de gracia y una vida de verdad, en donde yo a lo mejor hacía de mi vida un desastre, pero un día tomé la decisión de cambiar y empecé a cambiar.
y dejé de vivir en el pecado y empecé a vivir en la gracia y me confesé y hice una confesión verdadera y profunda, empecé a vivir la Eucaristía, la misa, la palabra de Dios, la oración. Si ya tu vida va por ahí, créeme que el dar el paso a una vida de perdón y de amor genuino para con todos tus hermanos, no para aquellos que te conviene, aquellos que verdaderamente te aman, sino para con todos tus hermanos, créeme que tu vida será luz. Y donde hay luz, no habita la oscuridad. O es luz o es oscuridad. O es blanco o es negro. No hay medias tintas en la vida espiritual. Aquel que vive un poquito con Dios, un poquito con el diablo, vive en la oscuridad, no vive en la luz. Cuando uno vive en la luz, vive en el amor verdadero que da la vida y que dice lo que decía Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En el mismo momento en el que lo están traicionando, en el mismo momento en el que lo están odiando, en el mismo momento en el que lo están persiguiendo, si verdaderamente amás de la manera que Jesús te pide y encarnás el Evangelio, en ese mismo momento, esa traición que están teniendo para con vos, se hace un ofrecimiento vivo en ese mismo momento y se dice, ya tu corazón solito lo hace: Padre, te ofrezco esta situación, Señor, te ofrezco esta situación, dale lo que necesita para ser feliz, para que no tenga que recurrir a este medio, que es el medio del dolor, de la agonía, de la división, de la discordia. Aquel que verdaderamente vive en la verdad y vive en Cristo y quiere vivir en Cristo, empieza por la unidad. Si hay discordia, yo soy un elemento que teje un puente, no un muro. Aquel que es cristiano de verdad y que quiere vivir en la luz, ante una situación de mentira, pone la verdad. Ante una situación de angustia, pone amor. Ante una situación de traición, pone perdón. Ante una situación de división, pone la unidad. Ante una situación de un muro, le pone al muro un puente, un puente por el que se pueda transitar, sea a través del diálogo, a través de lo que sea. Eso es lo que haría Jesús. Y eso es a lo que hoy te estoy invitando. Son cositas que muchas veces nos cuesta ver. Creemos que todo se resuelve de una manera mágica, yendo a una misa, en un ritual en el que va a pasar el sacerdote y se me van a solucionar los problemas. No. También depende de mí, de mi voluntad, de dar el paso, de jugármela por Cristo. De jugármela por Cristo en mis hermanos. Yo digo seguir a Cristo, bueno, tengo que aprender a amar. Yo digo seguir a Cristo, bueno, tengo que aprender a servir. Porque en definitiva, cuando uno se libera para ir, para salir a anunciar con ese testimonio personal: yo estaba así y conocí la luz. Entonces uno sale a testificar, a testimoniar con su vida, con su experiencia, este encuentro vivo y personal con Cristo. Aquel que estaba enfermo fue partícipe de la salvación, de la sanación, pero la sanación que vino a través de Cristo. El que me liberó fue Cristo. Y me liberó porque yo lo conocí y porque en Él conocí todo esto que te estoy diciendo. En Él conocí un camino de verdad, un camino de amor y que me llevó a la plenitud de la paz, pero en el que yo tuve que poner parte de mí también para poder alcanzar la luz, para poder alcanzar la plenitud de la paz. Por eso es importante vivir en una vida de gracia, en un estado de gracia, sí. Es importante erradicar el pecado, sí.
¿Es importante ir a misa? Sí. ¿Es importante rezar? Sí. ¿Es importante ayunar? Sí. Ahora, ¿eso determina que mi vida sea una vida de liberación y paz? No. La vida de liberación y de paz la determina el modo en el que yo obre. Por eso la palabra dice, por los frutos se conocerán los árboles. O sea, tu corazón, el fruto que dé tu vida, las obras que salgan de tu vida, o serán de la luz o serán de la oscuridad. O serán del árbol bueno, porque lo dice clarito la palabra de Dios. Un árbol bueno nunca produce fruto malo. Un árbol malo nunca produce fruto bueno. Entonces, ponete a discernir en tu corazón cómo son tus obras. Cuando hay discordia, ¿tenés la valentía suficiente de poner unidad? Que muchas veces es a través de un silencio. Me están pegando y yo elijo agachar la cabeza, hacer silencio, porque esa es la manera en la que se termine esa discusión. Para después, en otro momento en donde haya un poquito de tranquilidad, yo pueda llevar la luz de la paz a través de esa verdad que en ese momento decidí no decirla porque esa persona estaba sacada y no iba a escuchar nada de lo que yo le iba a decir. Entonces, ¿yo pongo unidad, pongo paz o pongo más división y más discordia? Cuando me vienen y me cuentan algo de algún hermano, yo, sin conocer si es verdad o no, salgo a contárselo a medio mundo o me lo guardo y rezo por esa situación. Y le pido a Dios, Señor, si es verdad, convertile el corazón, sanalo, ayúdalo, guíalo, ponelo en el camino. Esas son las formas que te llevan a discernir de qué lado estás. De qué lado estás. Ahora, si estás del lado de la oscuridad, no te preocupes. O sea, si te permitiste entender, te permitiste reflexionar, te permitiste discernir las obras, los frutos. Fruto bueno, fruto malo. ¿De qué lado estoy? ¿Estoy dando fruto malo o estoy dando fruto bueno? Cuando veo a un hermano con problema, ¿voy y lo ayudo o soy indiferente? Cuando veo a un hermano con problemas, ¿soy generoso o soy egoísta? Esa es la manera de discernir. Si soy egoísta, no hay que pegarse un tiro. Hay que poner un alto y decir, bueno, desde ahora, no desde mañana, desde ahora voy a ser generoso, voy a ser bondadoso. Simplemente es un cambio de actitud, un cambio en la voluntad. Me di cuenta que esto estaba mal y lo cambio automáticamente. El cristiano comprometido es ese que entiende que lo que estaba hecho mal se puede rehacer bien. O sea, me caí en el pecado porque no soy perfecto, porque soy súper limitado, porque soy un ser sumamente limitado. Me caí. Solo basta levantarse. Pequé. Basta arrepentirse, ir enfrente de un sacerdote y decir, Señor, estoy arrepentido de esto, te pido perdón. Y eso es levantarse y seguir caminando. Entonces, si buscas la verdadera liberación, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, empezá a encarnar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Si no lo conoces, tan sencillo como comprarte un Evangelio o directamente hoy, gracias a la tecnología, pones Evangelio de hoy, Evangelio del día, te van a aparecer 1000 páginas. Trata que sea, lógicamente, Biblias católicas, que es la palabra que no está ni tergiversada ni adulterada, y trata de leerlo. Si no lo entendés, buscás también reflexión, Evangelio del día, y te van a aparecer cientos de reflexiones. Léelas a todas, porque la palabra, como dice en el libro de los Hebreos 4, capítulo 4, la palabra es viva y eficaz, es viva y eficaz. En el corazón de cada persona
genera una situación y hay una explicación, hay una reflexión, hay un modo de verla. Entonces, todos esos modos de verla te van a servir en tu vida. Entonces, te invito a que puedas encarnar el Evangelio. Si el Señor dice, amen y perdonen, por más que no lo entiendas, amá y perdoná. Porque eso es lo que te conviene. Si el Señor dice, no juzguen, en el momento que vas a criticar a alguien o que vas a juzgar a un hermano, por más que te mueras de las ganas de hacerlo, porque sabes que es verdad o porque viste una situación, silencio. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Y yo sigo a Cristo. Ese es un modo de vivir la fe. Es el modo de vivir la fe de verdad, honestamente, seriamente, y de vivirlo en Cristo. Entonces, en la medida en la que aprendas a ser una persona que ame a todos los hermanos, sin distinción de color, raza, o porque me miró lindo, me mira feo, o porque este me hace... No importa lo que me haga, te amo. No importa lo que me hayas hecho, te perdoné. No importa lo que me quieras hacer en el futuro, te perdono, hoy, en Cristo, te amo y rezo por vos. ¿Por qué hacemos esto? Porque me lo pide el Señor. Y eso es razón suficiente para que yo lo viva. Lo entienda o no lo entienda, eso va más allá de la razón. Va más allá de la razón. Va mucho más allá de la razón. Hay que aprender primero a ser obedientes a la palabra de Dios. En la medida en la que seremos obedientes a la palabra de Dios, empezaremos a entender con la mente y el corazón la razón de por qué el Señor me pide que ame a mis enemigos. Hoy, lógicamente, desde la razón, desde el intelecto, no lo puedo entender. Ahora, permitite vivirlo y créeme que en el corto tiempo te darás cuenta por qué hay que amar a tus enemigos. Te darás cuenta enseguida por qué hay que amar a los enemigos. Y te encantará rezar por ellos. Y te encantará ver cómo ellos cambian a través de tu acción. Como no le das motivo para que sigan odiándote, para que sigan peleándote, porque total, tu cara va a ser siempre una cara de bondad, una cara de amor. Te amo porque yo sé que en ese corazón, ahí en ese corazón, habita Cristo. Porque lo dice Pablo en la carta a los Corintios. Somos sagrario vivo, templo vivo del Espíritu Santo. Y si somos templo vivo, ahí, por más que seas el tipo más pecador del mundo, ahí en ese corazón está Cristo. Y eso es razón suficiente para amarte. Porque en ese cuerpito, en ese corazón, está mi Señor. El que yo digo seguir. Al que yo digo amar. Al que yo digo servir. Y si está en tu corazón, yo tengo que servirte. Yo tengo que amarte. Yo tengo que perdonarte. Por más que hoy no lo entienda. Anímate primero a ser obediente. Aquella persona que vive en la verdad, vive en la humildad. Y el humilde es obediente. Te dicen por acá y por más que no lo entiendas, agachás la cabeza y vas por ahí. En la medida en la que vivas tu fe de esta manera, hallarás la libertad. La libertad. Y no hará falta ni exorcismos, ni grandes oraciones de liberación, porque el amor libera, el perdón libera. No le gusta ni le sirve de nada a Satanás vivir en un corazón que solo tiene buenas obras. No le sirve de nada vivir en un corazón que se equivoca, pero en el mismo momento en el que se cae, se levanta pidiendo perdón. No le sirve de nada a Satanás. Solito se va. Así que si tu preocupación es esa, deja tanto de mirar lo malo, deja tanto de mirar al otro y empezá a mirarte a vos mismo, a tu corazón. Empezá a juzgar tus actos, tus obras. ¿Son de la luz o son de la oscuridad? Y empezá a amar. Todo lo que esté mal, lo que hayas hecho mal, ya está, es pasado.
Desde ahora en adelante yo elijo vivir de esta forma. Y en la medida en la que encarnes lo que te estoy diciendo, serás libre. Bueno, espero que te haya servido. Te espero en este canal con una nueva enseñanza, con un nuevo tema, en una próxima edición. Nos encanta que comenten, que nos consulten sobre aquellas dudas que tengan, para tratar de seguir haciendo esto, ¿no? De seguir ayudándonos, tratando de servir en este caso, llevando la palabra de Dios y la reflexión y la luz. Queremos tratar de ser portadores de la luz, queremos tratar de ser portadores del Evangelio de Cristo. Y para eso, lógicamente, necesitamos que nos traigas aquellas cosas que son duda para vos o que son oscuridad y que no sabes cómo resolverlas. A lo mejor nosotros estemos en tu misma situación o quizás tengamos esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo que te saque de ese pantano en el que a lo mejor hoy estás. Así que bueno, te deseo la mejor de las bendiciones y ánimo, ánimo. Se puede, el Señor está contigo. Si estás mirando este video es porque el Señor te eligió, porque el Señor te quiere sacar. Y como en aquella barca cuando Pedro se hundió en el mar, le dio la mano y le dijo, ven Pedro, lo rescató. Él te quiere rescatar, Él te quiere bien. Así que, bueno, seguimos acá en este canal, tu canal Palabra Santa. Hasta pronto.